El mensaje xenófobo y antieuropeo de Wilders se ha escuchado ya en toda Europa y allana el camino a urnas más temidas, las de Francia. Según las encuestas, Marine Le Pen pasará a la segunda vuelta el 7 de mayo y será también después de haber puesto en el centro del debate sus mensajes contra la inmigración y contra el euro. En Italia, el partido de Renzi, debilitado, se resiste a convocar elecciones porque las podría perder frente al movimiento 5 estrellas, que siembra de dudas su futuro dentro de Europa. Y en septiembre, todos pendientes de Alemania, donde la xenófoba Alternativa por Alemania podría entrar en el Parlamento en el año más difícil de Merkel. Todo cuando los británicos van a hacer oficial su salida, con un presidente de Estados Unidos que ha puesto en duda la viabilidad del euro y con una Rusia dispuesta a dividir Europa. Temor en Europa, aliviado un poco con el resultado de las elecciones en Holanda. Terrorismo en Francia, división en el continente, el peligro de Rusia, son los temas de este segmento. Y nos acompañan esta noche Eric de la Fuente, quien es analista internacional. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y Hugo Achar, analista internacional, expertos en asuntos de seguridad. Buenas noches. Buenas. Primero, la lectura, Eric, de las elecciones en Holanda. Sí, mira, primero es importante entender los diferentes sistemas. Sin duda, Gelders, que era el candidato populista o de la derecha, adquirió 5 votos más de lo que tenía, pero acabó con solo 20 de todas las 150 que hay ahí. No solo no ganó, pero hay que entender que dentro del sistema holandés, muy diferente al de Francia o el de Estados Unidos, aun si él hubiera sacado el doble de esos votos, no podía gobernar, porque tendría que hacer una coalición y él no tiene la posibilidad de hacer coalición. Dicho eso, el populismo ha aumentado. De hecho, él viene de un estado donde ahí hago el doctorado y hay mucho y se ve la diferencia con el resto de Holanda, pero hay que poner las cosas en perspectiva, y eso es muy diferente a Estados Unidos, donde hay un candidato que gana las elecciones de primera vuelta, o en Francia, donde hay 2 vueltas y ganas un candidato. En Holanda no solo perdió el de la derecha, pero también, aunque hubiese ganado o tenido más, no hubiera tenido votos para gobernar. Hugo, Francia, tensión, 2 sucesos, uno en París, el otro en provincia. ¿Terrorismo es esto? ¿Da más pie para que la seguridad se incremente y el estado de tensión del país esté más a flor de piel? La situación de Francia merece un análisis cuidadoso. Lo sucedido con la carta en el Fondo Monetario Internacional falta definirse en cuanto a origen e intención. Está claro de que el otro incidente fue el de un muchacho probablemente más influenciado por razones que tienen que ver con la psiquiatría que con una agenda política. Dicho esto, los atentados que han sucedido en Francia, el atentado del Bataclan, las cuestiones de el ataque con el camión como arma letal, el tema de la cuestión de la incidencia de la cuestión musulmana dentro de Francia y el discurso de Le Pen, marcan un punto de inflexión. Es posible que Le Pen no gane, pero en este caso, a diferencia de en Holanda, sí habrá una especie de plebiscito sobre la eurozona. En Holanda, y en esto quiero regresar a algo que dijo acá Eric, hay que ser muy puntual, porque más allá de los sistemas que los ha explicado de forma excelente, no había ninguna posibilidad de emparentar a Geert Wilders con un plebiscito sobre la eurozona. No tenía ninguna posibilidad de alterar la participación de los Países Bajos en la eurozona. En Francia sí puede pasar. Sí. Si Le Pen ganara, la eurozona entra en un proceso crítico. Ahora, ¿crítico o de desaparición? No creo que se pueda hablar de desaparición cuando hay intereses tan grandes. Inclusive en la Gran Bretaña se está contemplando de que la salida debe ser gradual, armónica y que no perjudique el comercio exterior británico. Pero lo que debemos entender es que la crisis de la eurozona no pasa por el discurso de izquierda o derecha, sino de la falta de respuestas, de la posición de un liberalismo exagerado y de una negación al conflicto cultural existente que plantea el Islam y que hoy día le toca las puertas a través de las ambiciones de Erdogan para convertir a la única democracia secular del mundo islámico en un modelo de Irán a las puertas europeas. Eric, el caso de Francia, como decía Hugo, ¿cuán peligroso es que pase por las urnas la destrucción de Europa? No, sin duda, y Francia y Alemania son los 2 países principales dentro de la Unión Europea. Cualquier cambio en uno de estos 2 países realmente puede totalmente quitarle los pies o las bases a la Unión Europea. También, pero regresando al sistema, Le Pen va hoy delante en las encuestas, pero
En Francia hay una segunda vuelta y hoy las encuestas dan que en una segunda vuelta el voto anti-Le Pen es mucho mayor y de hecho un candidato más pro-Europa se supone, y hoy en día hay que poner todo entre se supone porque ya, acuérdate que los pronósticos estamos acá, están dándole al otro candidato, pero lo interesante, Le Pen no es un outsider. Le Pen viene, su padre fue un candidato muy controversial. Es una dinastía política. Una dinastía política. Entonces, eso lo tiene un poco diferente a lo que a lo mejor sucedió acá, donde había todo el elemento outsider. Rusia, Hugo, ¿hay sombra de Putin sobre todos estos procesos políticos? ¿Hay dinero ruso, hay espionaje ruso o influencia rusa en las elecciones de Europa? Podemos responder todas las anteriores, porque definitivamente y todas las anteriores. El nivel de influencia e incidencia ruso a escala global ha variado radicalmente. El vacío de poder que dejó en su momento la administración norteamericana con el famoso Leaving from Behind ha sido llenado de forma agresiva por el Kremlin. Lo que antes era tal vez un anacronismo, la base en Latakia allá en Siria, hoy día es parte de lo que hoy proyecta a Rusia como el gran power broker del Medio Oriente. En la cuestión europea, las posiciones de Orbán, las posiciones de muchos de los países del este europeo, la dependencia europea a la energía rusa, hace que hoy día Vladimir Putin sea una voz a escuchar en cualquiera de los escenarios electorales europeos. Y es muy importante, Álvaro, en esto, es que Le Pen abiertamente ha sido financiando su campaña con un banco ruso. Eric, vamos a hacer una pausa y de inmediato cuando regresemos con más información sobre esta tensa situación en Europa. Que hay dinero ruso envuelto en la campaña. ¿De quién lo tiene? Rápidamente, Marine Le Pen, la candidata principal de política de la derecha, pues de la ultraderecha francesa, está abiertamente financiada por un banco ruso, y sus posiciones hacia Crimea y Ucrania y Rusia están abiertamente pro-Kremlin. Grupos secesionistas aquí en Estados Unidos, en California en específico, también han ido a Rusia a buscar dinero, asesoramiento. ¿A qué se debe esta influencia? Bueno, a que definitivamente Rusia es un jugador global y si puede hacer lo que sea para promover sus intereses y debilitar a aquel que perciba como un adversario, lo va a hacer. Es parte del gran tablero geopolítico y hay que reconocer que el señor Putin ha sabido jugar en las últimas décadas una partida magistral. Y los medios de comunicación es otra cosa que influencian mucho. En la misma campaña francesa, el Kremlin le ha asignado $28 millones a Russia Today. Que gracias, Eric, por estar. Gracias, Hugo. Y recuerde que siempre puede vernos en las redes sociales de Mega TV. Tengan todos muy buenas noches.